Thalassa, la maravillosa cantante y compositora tailandesa, conocida por su sonrisa, su indie pop nostálgico y esa estética retro tan suya, regresa tras casi 4 años de silencio con un single que marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera. Hoy vamos a descubrir Good Boys, una canción que mezcla vulnerabilidad y empoderamiento. This is Asian Music JP de Fer. ¡Let's go! Thalassa es una artista nacida en Bangkok, pero con raíces españolas, francesas y hongkonesas, lo que le da una identidad muy internacional. Es como haber viajado mucho antes de nacer. Y aunque es muy joven, lleva muchísimos años en la música. Empezó con solo 8 años cantando en musicales como Los Miserables, El Rey León o Maenak. Y ha cantado junto a figuras como Andrea Bocelli o hasta para el Papa Francisco. Casi nada. Después perfeccionó su arte en el Berklee College of Music y en el West End Stage de Londres. Toca el piano, la guitarra, el bajo, la flauta y se graduó con honores en composición musical por la Universidad de Rangsit. Por eso, cuando hablamos de Thalassa, hablamos de música con mayúsculas. Pero si queréis saber más, os recomiendo muchísimo ver el vídeo que le hice a Hey Girl. En aquel vídeo, gracias a que pude hablar con ella por correo, conocimos muchos detalles y más profundamente su historia. Eso sí, verlo después de este. En cuanto a su estilo musical, Hey Girl, su primer single en 2020, nos presentó un indie alternativo muy dulce, con ese rollo bedroom pop tan cálido y cercano. Melodías suaves, producción sencilla y ese toque de nostalgia optimista. Con Good Boys, el sonido de Thalassa da un paso hacia adelante. Suena más moderna, más pulida, sintetizadores que brillan, una percusión muy limpia y una producción que recuerda a Charli XCX o Clairo, pero sin perder esa intimidad que la hace única. El tema fue producido por Nacho Chan, un productor tailandés australiano especializado en pop e indie, y cuenta con Name o Name, el vocalista líder de Getsu Nova, como productor ejecutivo. El resultado es una Thalassa más segura, más directa y más poderosa. El videoclip fue filmado en Japón, concretamente en la región de Kansai, y la verdad que es una delicia visual. La veremos a ella, por un lado, en escenas naturales, campo, mar, montañas nevadas, y por otro, un montón de elementos japoneses, darumas, templos, y por supuesto, a Thalassa en kimono. Fundamentalmente la veremos a ella paseando, pasándolo bien, disfrutando, todo con, ya digo, su inconfundible estética retro y con ligeros toques de nostalgia. A veces parece que navega entre lo real y lo onírico. Y antes de verlo, tened en mente esto. Good Boys va sobre una chica que de repente descubre que no es la única de su chico. Y bueno, pues cómo lidia con esto y con el hecho de que parecen no quedar good boys. Parece que los chicos buenos se han esfumado. No es una canción solo de relaciones, sino sobre cómo aprender a elegirse a uno mismo. ¿Le damos al play? Sí. Ya, que empiece con el mar. Good Boys. ¡Qué voz! Me encanta el bajo y la percusión.
aquí juega con el blanco y negro, ¿no? Hay un cambio de tono. Tiene un puntito cinematográfico, ¿no? El vídeo. Fushimi Minari. ¿Se ha hecho un flip-flap? Tiene unas vibes. Y ella en kimono está preciosa. Irradia felicidad, ¿no? Y seguridad en sí misma. Me encanta cómo parece estar disfrutando la vida realmente, ¿eh? La letra. Good Boys empieza con una especie de despertar y de desilusión. Dice, wake up, I thought I was your world. Amazed, I'm just another girl. Bueno, evidentemente aquí hay una sorpresa amarga, ¿no? Al descubrir que, bueno, ella no es tan especial para la otra persona como ella creía. Pero sin embargo, un detalle, ¿no? Dice, amazed, I'm just another girl. Como flipo, ¿vale? Pero no dice depressed, sino amazed. Lo que me da a intuir que no es tanto una canción de pena y de depresión, sino de conciencia y madurez emocional. En el estribillo lanza la gran pregunta que le da título al tema, Where are all the good boys? I don't see them anywhere. ¿No? ¿Dónde están todos los chicos buenos? No los veo por ninguna parte. Bueno, una frase sencilla pero cargada de ironía, ¿no? Más que buscar una respuesta, expone una realidad. Estamos en una época de conexiones fugaces, de relaciones muchas veces vacías, y los buenos chicos, pues, parecen haberse esfumado. En muchas ocasiones debo decir que las buenas chicas también, aunque yo encontré una y me casé con ella. Pero lo interesante es que la canción no se queda en la queja. A mitad del tema da un giro sarcástico. Dice, Me and your girl have been talking about how you think you're so damn cool. O sea, tu chica y yo hemos estado hablando sobre lo guay que te crees que eres. Aquí Thalassa deja claro que no está tan dolida, ¿no? Lo tiene, digamos, asumido y superado. Habla con humor y con confianza con la otra chica. Algo que alguien que estuviera destrozado emocionalmente no podría hacer. Observa el pasado con una especie de empoderamiento e ironía. La tercera parte es claramente una declaración de independencia emocional. Dice, Wake up, little girls. Get a better guy. No sad. Really glad that it's all behind. Despertad, chicas. Buscad un chico mejor, los hay. No estéis tristes, estad muy contentas de que todo haya quedado atrás. El tono cambia completamente, ¿no? Ya no hay dolor, solo hay liberación. Se dirige a sí misma y a otras chicas, evidentemente, con un mensaje muy claro, abrir los ojos, aprender de las señales y no volver atrás. Y el verso final dice, I don't miss your tattooed arms. Bueno, da igual. Or your starry eyes. No echo de menos tus brazos tatuados ni tus ojos llenos de estrellas. Bueno, es una forma muy elegante de decir ya no te necesito, ni siquiera te idealizo, ¿no? No te voy a echar de menos. Bueno, en conjunto yo creo que Good Boys es un viaje desde la decepción a la autoafirmación basado en la autoestima y lo que decíamos al inicio, ¿no?
Saber escogerse a sí mismo primero, para poder escoger después al otro. Un himno de claridad y fuerza personal, con un equilibrio perfecto entre lo emocional y lo irónico. Como información adicional, os diré que este single marca el inicio de una trilogía. Se están preparando 2 temas más que vendrán con sus propios videoclips y que, por supuesto, yo voy a traer aquí al canal, porque estamos in love with Thalassa. Absolutamente. Además, Thalassa está trabajando en un remix de Good Boys que nos mostrará un sonido más experimental y más electrónico. Lo más bonito de todo es que este proyecto simboliza su regreso tras casi 4 años de pausa. Tras debutar con Hey Girl y Love Dove, 2 canciones que llegaron a editarse en vinilo en Japón, Good Boys es un renacer artístico con una Thalassa más madura, más internacional y con una visión creativa muy clara. Y como veis, no solo está de vuelta Thalassa, yo también estoy de vuelta y no se me ocurre mejor manera de hacerlo que con ella. Si aún no la conocíais, os invito muchísimo a descubrirla. Podéis escuchar su canción en Spotify, podéis ver su videoclip en YouTube, podéis seguirla por Instagram. Os voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Love you.